Y lo hacemos con el enorme revuelo internacional por la carta del ex jefe de inteligencia y contrainteligencia del régimen venezolano, Hugo El Pollo Carvajal, en la que revela los nexos de Nicolás Maduro con el narcotráfico, la corrupción y las violaciones de derechos humanos en Venezuela y en el exterior. Carvajal describe una verdadera maquinaria criminal en esta misiva. En su carta enviada al presidente Trump, afirma que el envío de droga y la creación de la banda terrorista El Tren de Aragua han sido armas del régimen para sembrar caos en Estados Unidos. Hugo Carvajal dice estar dispuesto a contar todo lo que sabe ahora cuando está a punto de ser sentenciado por narcotráfico en una corte de Nueva York. En su carta dirigida desde una cárcel en Nueva York al presidente Donald Trump, Hugo Armando El Pollo Carvajal se presenta como antiguo alto cargo del régimen venezolano, general en retiro, exdirector de inteligencia militar y hombre de confianza de Chávez y Maduro. Escribo para expiar mis pecados contando toda la verdad. Con esas credenciales, El Pollo Carvajal pasa a develar lo que dice saber sobre actividades narcoterroristas, violaciones de derechos humanos y corrupción en Venezuela. Fui testigo personal de cómo el gobierno de Hugo Chávez se convirtió en una organización criminal que ahora está dirigida por Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y otros altos funcionarios del régimen. El propósito de esta organización, ahora conocida como el Cartel de los Soles, es utilizar la droga como arma contra Estados Unidos. Las drogas que llegaron a sus ciudades por nuevas rutas no fueron producto de la corrupción, ni obra de narcotraficantes independientes. Fueron políticas deliberadas, coordinadas por el régimen venezolano contra Estados Unidos. Este plan fue sugerido por el régimen cubano a Chávez a mediados de la década de 2000 y se ha ejecutado con éxito con la ayuda de las FARC, el ELN, agentes cubanos y Hezbollah. El ex jefe del espionaje de Maduro revela cómo surgió la banda criminal El Tren de Aragua, ahora considerada grupo terrorista por Estados Unidos. Estuve presente cuando se tomaron decisiones para organizar y utilizar como arma a las bandas criminales en toda Venezuela para proteger al régimen, entre ellas el grupo conocido como el Tren de Aragua. Chávez ordenó el reclutamiento de líderes criminales dentro y fuera de las cárceles para defender la revolución a cambio de impunidad. Tras la muerte de Chávez, Maduro amplió esta estrategia exportando la criminalidad y el caos al extranjero para atacar a los exiliados políticos venezolanos y reducir artificialmente las estadísticas de delincuencia en Venezuela. Asegura que el régimen ha otorgado pasaportes a terroristas extranjeros para facilitar sus operaciones criminales y dijo que han enviado infiltrados cubanos y venezolanos a Estados Unidos desde hace años. El régimen al que serví no solo es hostil, está en guerra con ustedes, utilizando las drogas, las pandillas, el espionaje e incluso sus propios procesos democráticos como armas. Las políticas del presidente Trump contra el régimen criminal de Maduro no solo están justificadas, sino que son necesarias y proporcionales a la amenaza. El Pollo Carvajal también habla de corrupción y manipulación para socavar la democracia en Venezuela. Smartmatic nació como una herramienta electoral del régimen venezolano, pero pronto se convirtió en una herramienta para ayudar a que el régimen se mantuviera en el poder. Lo sé porque puse al jefe de informática del Consejo Nacional Electoral, CNE, en su puesto, y él reportaba directamente a mí. El sistema Smartmatic puede ser alterado. Esto es un hecho. Hugo Carvajal, declarado culpable de narcotráfico, espera una sentencia en Estados Unidos. Desde Madrid tenemos contacto en directo con Jorge Martín Frías, eurodiputado español por el partido Vox. Jorge, buena tarde, bienvenido a la mañana de NTN 24. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bien, Jorge, gracias. La primera inquietud que quiero trasladarte es ¿cuál es la impresión que te estás haciendo como eurodiputado, como ciudadano europeo, como ciudadano español, de estas revelaciones que ahora está haciendo Hugo El Pollo Carvajal en Estados Unidos, luego de haber estado fugitivo y detenido por varios meses y quizá años aquí en España, donde también había ofrecido El Pollo Carvajal información judicial trascendental, importante? ¿Cuál es la primera valoración que estás haciendo de esto que causa gran revuelo en este momento en el mundo occidental? Bueno, mi primera valoración es que, para ser honestos, lo que cuenta el señor Carvajal no es nada nuevo, no es nada que no supiéramos. Otra cosa es que esta vez tenemos un reconocimiento fehaciente y escrito en el que está detallado lo que, insisto, por otro lado, ya sabíamos. Sabíamos que el Tren de Aragua era una invención del régimen de Maduro para desestabilizar e introducir criminales en muchos países, especialmente en Estados Unidos. Sabíamos de la existencia del Cartel de los Soles. Sabíamos también que detrás estaba la mano de Cuba, que es la mano que siempre está detrás
no solo de Venezuela, sino de otro tipo de injerencias que van desde otras naciones pues hasta Colombia, la propia Honduras y otra serie de países. Por tanto, lo que cuenta el señor Carvajal en su carta, como tal, no es nada nuevo. Insisto, no es nada que no supiéramos. Lo novedoso, en cualquier caso, puede ser el reconocimiento fehaciente de uno de los actores que ha sido parte de ese engranaje criminal. Eurodiputado, usted que es conocedor de cómo se llevan las cosas, cómo se reciben las cosas en el ámbito de la política, en este caso la misiva ha sido dirigida a Donald Trump. Como usted dice, quizás para algunas personas no hay algo nuevo que revele esta carta, quizás para el gobierno estadounidense tampoco, pero ¿en qué podría aportar? ¿Cómo lo podría tomar Donald Trump? Estas palabras, estas revelaciones que supuestamente da el señor Carvajal. Honestamente es muy difícil adelantarse o estar en la cabeza de Donald Trump y que a pensar, pero honestamente yo lo que creo es que si el señor Donald Trump lee esa carta dirá, pues muy bien, esto ya lo sabíamos y preguntará quién es este señor. Pero que toda esa información ya disponía de ella la administración Trump es un hecho tan evidente como que lo demuestran todas las operaciones que están teniendo lugar por parte y gracias a la administración Trump, que está ejerciendo, por otro lado, su propio derecho de autodefensa para intervenir y poner fin al régimen, a la organización criminal internacional que atenta contra Estados Unidos y contra otra serie de naciones y, por supuesto, contra el propio pueblo venezolano que está secuestrado y al cual están robando todos los recursos de su propia nación por lo que es esa organización criminal que ya podríamos hablar, eso sí, de un Estado criminal, con el cual está dirigido por un usurpador, que es el señor Maduro, y Diosdado Cabello y otra serie de personas. Una cosa que sí que es interesante de la carta del señor Carvajal, no por novedosa, pero sí para que se ponga, para que esté escrito, porque a veces cuando lo hemos denunciado ha habido organismos o organizaciones que no daban crédito, es que también la implicación de Hezbollah, por ejemplo, y como no también de Rusia. Pero insisto, todo eso era algo que ustedes también ya lo sabían como periodistas. Todos los que hemos estado y estamos encima de Venezuela pendientes para ver cómo podemos ayudar al pueblo venezolano, conocíamos de todos esos andamiajes que responden a su vez a otro tipo de estructuras, como es el Foro de Sao Paulo y el Grupo de Puebla, que no son ajenos tampoco a todo esto. Ayer conocíamos aquí en España una revelación del diario El Mundo, según la cual el exministro Ábalos, socialista, hoy en la cárcel por corrupción, habría recibido orden directa de Pedro Sánchez para recibir a Delcy Rodríguez en el aeropuerto de Barajas en el 2020, en ese llamado Delcy Gate, que fue, por cierto, nuestro tema de anoche en el programa La Noche. El presidente Sánchez se ha abstenido de felicitar a María Corina Machado con motivo del Premio Nobel de Paz. El presidente Sánchez no ha hecho un pronunciamiento directo de respaldo a la democracia venezolana y de rechazo expreso a la dictadura de Nicolás Maduro. Y ustedes, desde Vox, señor eurodiputado, están haciendo peticiones durante las últimas semanas, tanto al Ejecutivo español como a la Comisión Europea, para que siente posición de respaldo a la lucha contra el narcotráfico y contra el régimen de Venezuela. ¿En qué ha consistido ese llamado y cuál es ese punto de convergencia, quizá, con la actual administración en España? Mire, que Sánchez no iba a felicitar a María Corina es algo que tristemente los españoles padecemos. ¿Las causas cuáles son? La propia vinculación de Pedro Sánchez y del Partido Socialista Obrero Español y de un personaje siniestro que es José Luis Rodríguez Zapatero, que es el empleador, es el que es el empleado del régimen y a su vez el hombre de Huawei. Por tanto,
Sánchez y el PSOE no tienen nada que celebrar. Todo lo contrario. Porque si en algún momento finalmente cae el régimen y Venezuela es libre, ellos tienen un problema, porque ahí habrá documentos e información que podrá afectarles a ellos, así como a otra serie de personajes en muchos otros países, desde Colombia hasta Estados Unidos. Eso por un lado. Por otro lado, respecto de la Comisión Europea, nosotros lo que hemos insistido es, en primer lugar, que se ponga fin a la anomalía que mantiene la Comisión Europea de hablar de democracia y de valores mientras ha estado financiando a Venezuela, la legislatura pasada 400 millones, y mientras sigue financiando activamente a Cuba. Ese régimen al que la señora Mogherini, que ha sido detenida, la anterior alta representante de la Comisión Europea, se refería como una democracia de partido único. Y nosotros lo último que hemos hecho ha sido registrar una moción en la que exigimos a la Comisión Europea que se ponga firmemente del lado de Estados Unidos y que establezca una cooperación seria para acabar con el régimen de Maduro. Y sobre todo y ante todo, que por lo menos no sea un obstáculo. Y cuando hablamos de obstáculo me refiero a las declaraciones, por ejemplo, de la señora alta representante, la señora Callas, en la cual venía a decir que Estados Unidos no estaba actuando de acuerdo al derecho internacional, lo cual además, por otro lado, es una falsedad, porque una de las razones por las que uno puede atacar otro Estado es por la autodefensa. Y Estados Unidos se está autodefendiendo, porque el cartel de los Soles, así como el Tren de Aragua y otra serie de organizaciones internacionales criminales, son una maquinaria que atenta no solo contra Estados Unidos, sino contra el resto de naciones. Y por eso le hemos pedido a la Comisión Europea que sea firme y que a su vez, sobre todo, que aplique fórmulas para perseguir también a los familiares del régimen venezolano que operan en Europa y que utilizan empresas pantalla para lavar dinero. Porque a esas personas hay que ponerles cara, hay que denunciarlas y hay que acabar con la impunidad de la que gozan actualmente en territorio europeo y especialmente en España. Vamos a agradecerle estos minutos con el canal internacional NTN 24, el eurodiputado español Jorge Martín Frías por el partido Vox. Gracias por haber estado con nosotros, eurodiputado. Muchas